En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del maestro Carlos Martínez Latorraca, nacido en La Cruz en el año 1945. hijo de un militante herrerista y caudillo local, hizo sus primeras armas, políticamente hablando, en ese partido. En La Cruz fue a la escuela número 9 y desde allí viajó a Florida a cursar el liceo, preparatorios y más tarde magisterio. Se recibió de maestro en 1969 y continuó la activa militancia gremial que había comenzado siendo estudiante inicial, luego magisterio y después ya recibido. Detenido por Pacheco Areco primero y por la dictadura después, destituido por esta en 1975. Durante la dictadura integró la dirección clandestina del Frente Amplio como militante del Partido Socialista. En la actualidad integra el grupo orientado por Nil Novoa. En las opiniones que importan, Carlos Martínez Latorraca. Todos los miércoles, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo. La Otra Radio. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En la audición anterior dije con rotundidad que la terrible crisis del 2002 y 2003 fue absoluta responsabilidad de los gobiernos de Lacalle, de Sanguinetti y de Valle. El mundo exterior aliado, es decir, Estados Unidos y Europa, iba marchando muy bien. Ellos fueron incapaces de aprovechar la buena situación internacional y la consecuencia del mal manejo de la economía nacional fue la más dura crisis que ha sufrido nuestro país y nuestra gente. Como ellos han sido incapaces de orientar correctamente la economía y como han visto que sus pronósticos agoreros que vaticinaban caos, desorden y otros males mayores, como eso no ha sido así, sino todo lo contrario. El país ha ido mejorando, ha recuperado su autoestima, su optimismo. Entonces, ellos dicen, ellos, los liquidadores de la pública felicidad, los que obligaron a más de 50.000 compatriotas a irse del país, los que sumieron a los uruguayos todos a la desesperanza y a la tristeza, dicen, tienen el tupé de decir que estos resultados de los gobiernos del Frente Amplio son producto de lo que pasa afuera y porque el Frente Amplio, siguió a pie juntillas sus políticas anteriores de, primero, mantener los equilibrios macroeconómicos, segundo, la estabilidad financiera y tercero, la baja inflación. Responden eso a políticas tradicionales y no al programa de izquierda. Eso es lo que ellos dicen. Por lo que estos éxitos, así como la recuperación del grado inversor otorgado por dos calificadoras internacionales, son más hijas del continuismo que de los cambios progresistas. Y pasemos a investigar eso que ellos dicen. Y nosotros decimos que ni el discurso, ni en la implementación, ni en los resultados de la economía, eso es así. Analicemos el discurso. Ellos han dicho que primero debía crecer la torta, que no se podían dedicar recursos a políticas sociales, pues ello alteraría los equilibrios macroeconómicos. Además, en aplicación de esta forma de ver las cosas, siempre pusieron un ajuste fiscal, es decir, más impuestos al consumo, rebaja de sueldos y jubilaciones, más inflación. Discurso este de los partidos tradicionales y la derecha. Al contrario, el equipo económico del gobierno del Frente Amplio ha integrado políticas económicas y sociales, como por ejemplo el plan de emergencia,
buscando espacios para desplegar políticas sociales focalizadas. Veamos la implementación. Hay una larga lista de reformas profundas efectuadas en 7 años y pico de gobierno frentista, que las enumero. Primero, la reforma impositiva y de la administración tributaria, el famoso IRPF, ¿verdad? La reforma del sistema financiero, Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay, Mercado de Valores, Sistema de Pagos. Tercero, la reforma del sector vivienda, las reformas del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda. Cuarto, los cambios en las reglas de juego de mercados e inversiones. Quinto, los cambios en transparencia tributaria y bancaria. Vuelvo porque no lo dije claro. Los cambios en transparencia tributaria y cambiaria. Sexto, reforma de la salud. Séptimo, leyes laborales, negociación colectiva, tercerización, fuero sindical. Y octavo, los planes sociales focalizados, emergencia, equidad, asignaciones familiares. Todas estas reformas caracterizan a los gobiernos del Frente Amplio. Ninguna de ellas fue apoyada por ninguno de los partidos tradicionales, ni la reforma tributaria, ni leyes de presupuesto, ni rendiciones de cuentas, ni leyes laborales, ni la reforma de la salud, fueron votadas por ellos los partidos tradicionales y fueron muy críticos, aventurando grandes catástrofes. Se caería la producción y el empleo, se espantarían a los inversores, los capitales se irían del país y habría un gran desorden fiscal. Nada de eso pasó y la realidad es muy otra. Concluyendo, nada de continuismo y sí proceso de cambios progresistas. Y por último, pasemos a los resultados, a evaluar los resultados. Primero analicemos una secuencia de crecimiento económico en los últimos 60 años. El crecimiento de largo plazo hasta el 2005, cuando el Frente asumió el gobierno, no superaba el 2%, mientras que en los últimos 7 años, el gobierno del Frente ha sido en el orden del 6% el crecimiento económico. Segundo, veamos una secuencia del flujo de inversiones. La tasa de inversión histórica del 1950 hasta el 2005, año en que asumió el Frente, rondaba más o menos el 14%. En estos últimos 7 años, esa misma tasa anda en el 21%. Y si miramos aún más la inversión extranjera directa, los flujos se han multiplicado por 3. Tercero, tuvimos una secuencia de tasas de inflación. Esta inflación de menos de 10% no se ha verificado en los últimos 60 años. Recuerden los gobiernos de Lacalle, Sanguinetti y Valle con 2 o 3 dígitos, con sus perjuicios a las jubilaciones y a los jubilados y a los trabajadores. Cuarto, miremos una secuencia de déficits fiscales. En los últimos 7 años ha sido entre el 1 y el 1,5% del PBI. Entre 1950 y 2005, los déficits fiscales han llegado al 6 y al 7% del Producto Bruto Interno, generando un brutal endeudamiento. Quinto, observemos una secuencia de empleo y desempleo. Nunca en los últimos 60 años ha habido tantos puestos de trabajo, tanta formalización en el empleo, 1.500.000 cotizantes al BPS. La tasa de desempleo es la más baja de la historia. En el gobierno de Valle, la desocupación llegó al 22%, más los 40.000 uruguayos que emigraron a otros países. Sexto, si tratamos una secuencia de mejora de ingresos familiares como la actual, no se ha verificado en los últimos 60 años. Los salarios, las jubilaciones, las pensiones y las rentas han mejorado constantemente durante los últimos años. En el pasado oscilaban bruscamente con aumentos y caídas, generando incertidumbre en las familias. Séptimo, sigamos una secuencia de mejora de indicadores de pobreza, indigencia y distribución del ingreso. No hay comparación con estos últimos 7 años. En 7 años, la pobreza se redujo a la 1/3 parte y la indigencia a la 10ª parte. Y en el índice de Gini, que mide la distribución del ingreso,
registra el mejor valor desde que se llevan registros. Octavo, si miramos una secuencia de reducción y mejora del perfil de la deuda pública, en estos últimos 7 años el peso bajó a casi la mitad y además se logró con una labor muy profesional manejar los vencimientos de pago y transformó una situación de ahogo en una gran tranquilidad. Y noveno, vayamos a una secuencia de estabilidad financiera que no se ha verificado en los últimos 60 años. ¿Quién duda de la solidez del sistema financiero del país ahora? Pero repasemos la historia de los últimos 60 años. Crisis, salvatajes, cierres de bancos, compra de carteras pesadas, corridas bancarias. En la década del 60 se hundió el Banco Transatlántico. En la del 70 el mercantil, Aldave y Martínez y otros. En los 80 la crisis de la tablita en el 82, la compra de carteras en el 83, el Banco de Italia y del Plata, y los salvatajes del Comercial, Pan de Azúcar, Caja Obrera. En los 90, los bancos administrados por estados como el Banco de Crédito. En el 2002, la crisis general y la corrida bancaria con Corralito y la agonía del banco hipotecario. Con esto, si se quiere entender, demostramos que la política económica del progresismo frente amplista no tiene nada, absolutamente nada que ver con las políticas económicas de los partidos tradicionales y la derecha. Pero ¿por qué estos quieren apropiarse de esta política económica? ¿Por qué dicen que es de ellos y no es de nosotros? Yo estoy convencido que al tener que reconocer que esta política económica es fuerte en su discurso, en su diseño y en su implementación, es exitosa por sus resultados y es apoyada por la población del país, hay que ver las encuestas, tratan de decir y engañar que esta fue la política de ellos. En síntesis, es el despliegue de buenas políticas aprovechando algunas ventajas de los precios internacionales, sabiendo controlar los efectos de las crisis de las naciones desarrolladas y el alto precio del petróleo. Y concluyo, como no pueden decir nada sobre la principal política de un gobierno, que es la económica, han enfilado sobre otros temas donde el gobierno ha ido mejorando ostensiblemente, donde ha hecho grandes inversiones como ningún gobierno lo ha hecho en la historia de los últimos 70 años, pero que aún tenemos algún problema de gestión. Pero en la política económica no tienen vuelta. Es la mejor en 60 años de historia, con colorados demócratas, con blancos demócratas, con colorados golpistas, con blancos golpistas. La del Frente Amplio ha sido, por lejos, la más consistente, exitosa y volcada a las grandes mayorías nacionales. Hasta el próximo miércoles, amigos. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.